Rosa Pérez Salvador. Tiene una licenciatura en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Estadística e Investigación de Operaciones, también por la UNAM, y un doctorado en Ciencias Matemáticas por la UNAM. Es autora de varios libros y artículos, además de haber dirigido tesis tanto de licenciatura como de posgrado. Es jefa del área de probabilidad y estadística de la UAM Iztapalapa, donde labora actualmente, y pertenece al departamento de matemáticas de esa institución. Damos la bienvenida a la doctora Pérez Salvador para que nos imparta su conferencia. Muchas gracias. Okay. Bien, pues buenas tardes. El nombre de mi plática es Estudio del ozono en la Ciudad de México, una aplicación de los modelos de Markov. La plática la dividí en 4 partes. Primero hablaré sobre lo que son los modelos ocultos de Markov o HMM. Después hablaré un poquito del ozono, después cómo modelar el nivel de ozono con HMM y al final resultados y conclusiones. Bien, entonces comenzaremos con lo que es una cadena de Markov, que es una serie de tiempo o un proceso estocástico discreto, estacionario, con K estados numerados del 1 al K y que tienen una matriz de transición que nos permite ir de un estado a otro. Aquí les presento un ejemplo de una cadena de Markov con 3 estados, que es salud, enfermedad, muerte. ¿Y qué es lo que nos está diciendo este proceso? Pues que de estar sano al siguiente periodo podemos seguir sanos con una probabilidad de P11, o estar sano podemos pasar a estar enfermos con una probabilidad P12, o de estar sano morir con una probabilidad de P13, y lo mismo para el otro estado de enfermo, puede sanar uno, o puede seguir enfermo, o puede morir. Si el estado es la muerte, pues solo queda estarse ahí. Bien, ahora, un modelo oculto de Markov se compone de 2 procesos estocásticos. El primero es una cadena de Markov y el segundo es un proceso aleatorio que depende del estado de la cadena de Markov. Entonces, aquí nosotros tendríamos la cadena de Markov y el segundo proceso sería observaciones que dependen en qué estado se encuentre la cadena de Markov. Con el mismo ejemplo que vi antes, pues tenemos la cadena de Markov. Ese sería el primer proceso estocástico, y el segundo proceso pueden ser los gastos familiares. Estos gastos familiares son distintos si la persona está sana, si la persona está enferma o si la persona está muerta. Entonces, el segundo proceso estocástico va a depender de los estados que se encuentre en la cadena de Markov. En este caso, lo que decimos es que en la cadena de Markov no es un proceso observable. Esto permanece oculto y lo único que nosotros observamos de todo el proceso es el segundo proceso estocástico, en este caso los gastos familiares. Bien, ahora hablaré del ozono. El ozono es un gas incoloro que se encuentra en la atmósfera en 2 capas. Se encuentra en la estratosfera y se encuentra en la troposfera. Cuando se encuentra en la estratosfera, el ozono es benéfico porque forma un escudo que nos protege de los rayos ultravioletas del sol, que son dañinos para la vida en la Tierra. Y cuando se encuentra en la troposfera, aún en pequeñas cantidades es dañino porque es el principal componente del smog. Puede provocar
problemas en la garganta, en los ojos, o sea, es dañino, daña a tanto a animales, plantas y incluso a los materiales con los que están hechos las cosas que nosotros utilizamos. La producción de ozono, pues hay dos fuentes, la que produce el hombre y la que son naturales. La producida por el hombre es la quema de combustibles fósiles, el transporte, la industria, las centrales eléctricas. Y las emisiones naturales, pues la producen las plantas, los suelos, los incendios forestales o las tormentas eléctricas. Bien, ahora, ¿cómo vamos a modelar este fenómeno? Pues lo que nosotros consideramos es que en la atmósfera hay condiciones atmosféricas que inciden en el nivel de ozono. Estas condiciones pues son cambiantes y no las podemos identificar, no las podemos observar. Entonces, consideramos que estas condiciones cambiantes pues las vamos a modelar con un proceso de Markov. Esto es, pues en un día estamos en un estado, al día siguiente puede cambiar y así iremos cambiando. Y el segundo proceso estocástico, pues son las observaciones que son medidas de los niveles de ozono en los centros de monitoreo. Bien, de principio de la cadena de Markov se desconoce todo. Se desconoce cuáles pueden ser el vector de probabilidades iniciales y se desconoce también cuál es la matriz de transición. Incluso se desconoce el número de posibles estados, si es que llegara a ocurrir que una cadena Markov se estima bien esto, no conocemos cuántos estados podría tener. Entonces, pues para hacer nuestro procedimiento, lo que consideramos es, pues vamos a considerar 7 posibles modelos con diferentes estados. Vamos a considerar un estado, en caso que sea un solo estado, que sean 2, así hasta 7. Un estado implica no hay cambios y 7 pues hay muchos cambios durante todo el procedimiento. La mejor selección del modelo pues se hizo con el criterio de información bayesiana o BIC, que tiene esta fórmula. Y cuando nosotros tenemos un BIC más pequeño, pues lo que estamos diciendo es que nos da evidencia de que el modelo es mejor. Bien, para las observaciones, para las mediciones del ozono, pues vamos a considerar que son variables aleatorias que se distribuyen por una función de probabilidad que va a depender del estado en que se encuentre ese día la atmósfera. Y para esa función de distribución consideramos 2 casos. El que sea una normal con sus respectivos parámetros o una gama, igual con sus respectivos parámetros que van a depender del estado en el que se encuentra. Bien. El análisis se hizo con datos de los niveles de ozono reportados en las páginas del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. Esta es la dirección de la página y en esa página se reportan la concentración promedio por hora de ozono en unidades IMECA desde el año 1992 y se da para las 5 regiones de la Ciudad de México, que es el noroeste, noreste, centro, sureste y suroeste. En este trabajo lo que nosotros hicimos fue considerar el promedio diario, a pesar de que las mediciones en los centros de monitoreo se hacen cada hora. Lo que hicimos fue tomar un promedio y ese es el dato que se utilizó. En algunos casos se tenía información incompleta y esos años pues fueron descartados. Finalmente, después de tener todo el procedimiento, tuvimos 120 series para cada año desde 1992 en los 5 centros de monitoreo. Bien, en resumen, se consideró un modelo oculto de Markov con K estados, donde el K va de 1 a 7
dos funciones de distribución, que son la normal y la gamma. Y bien, se utilizó para el proceso de estimación de los parámetros del modelo de Markov, el algoritmo EM, en el cual se tenía que alimentar con ciertos datos. Entonces, lo primero que hicimos para encontrar con qué datos íbamos a iniciar, pues fue dividir el rango de las observaciones de ozono. Vimos cuál era el mínimo, cuál era el máximo, y se hizo una división, subintervalos, K subintervalos. Y estos nos van a generar una secuencia de estados en la cadena de Markov. ¿Qué es lo que se hizo de primera instancia? Pues, por ejemplo, aquí esta es una medición de los niveles de ozono. Si este valor estuviera en este intervalo, pues lo que nosotros estaríamos diciendo que la X1 es el estado 3. Y si del estado 3 pasamos a que el nivel de ozono está ahora en este intervalo, entonces lo que nosotros diremos es que el segundo estado es el 2, y así nosotros estaríamos moviéndonos de estado en estado en la cadena de Markov, es de alguna manera dado por los niveles de ozono que se detectan. Bien, como ya lo dije, el procedimiento de estimación se hizo con el algoritmo recursivo EM, que sacamos el valor esperado y maximizamos, es un proceso recursivo. Los valores iniciales con los que se alimentó, pues es los que ya dije, es la transición de la frecuencia relativa que se da por las observaciones de un estado a otro, y para el vector de probabilidad inicial en la cadena de Markov se utilizó que todos los estados podían haber tenido la misma probabilidad de ser los iniciales, y entonces su probabilidad fue 1 entre K. Bien, algunos resultados, bueno, yo aquí para esta plática solamente seleccioné dos posibles resultados. El primer resultado es del año 2002 en la zona noreste. Aquí, en este caso, el mejor modelo fue el que tiene dos estados en la cadena de Markov, y la distribución de probabilidad para el nivel de ozono es la normal. Aquí en esta gráfica lo que se ve son los niveles de ozono durante todo el año en esta zona, en este centro de monitoreo. Esta primera línea que tiene aquí es la media para uno de los estados, y la azul es la media del otro estado. La línea negra es la media general de toda la serie. En esta gráfica, después de haber realizado pues todo el procedimiento, encontramos cuáles son el vector de probabilidades iniciales. Esto quiere decir que se supone que se partió del estado 1. Aquí tenemos la matriz de transición que nos está dando las probabilidades de ir de uno a otro estado. En esta parte presentamos los parámetros de la media, la desviación estándar de la normal para el primer estado y para el segundo estado. Aquí tenemos el número de veces que estuvo toda la serie en el estado 1 y el número de veces que estuvo en el estado 2. En esta parte tenemos las grafiquitas de las dos distribuciones asociadas a los dos estados. Y la gráfica que está por arriba, pues es la mezcla de las dos normales. El siguiente ejemplo es el del año 2012. En este caso, el mejor modelo es el que tiene 4 estados, y de igual manera, la mejor distribución entre la gamma y la normal fue la normal. De nuevo tenemos pues la serie de tiempo
que se manifiesta ahí y la media para los 4 estados. Los 4 estados que se supone que están formando la cadena de Markov. Igual aquí tenemos el vector inicial. Aquí suponemos que inició en el estado 2. Tenemos la matriz de transición que nos da las probabilidades para transitar de un estado a otro. La media y la desviación estándar de las 4 distribuciones asociadas a los 4 estados, el tiempo las veces que pasó en cada uno de los estados. Para este lado, pues tenemos las distribuciones de esas normales y la negra igual es la mezcla de las 4 normales. Bien. Pues las conclusiones, las más sobresalientes, pues es que al parecer los modelos ocultos de Markov, pues nos dan una buena modelación de los niveles de ozono, al menos con los datos que nosotros consideramos. También que nosotros pensamos que debemos de ver con más detalle los resultados de las 120 series para encontrar coincidencias y determinar si hay evidencia de que un número de estados es el que se manifiesta en general, porque pues lo que nosotros suponemos es que puede ser que en algunos casos no nos sale el mismo valor, pero eso es porque el proceso es aleatorio. Entonces necesitamos determinar si hay forma de decidir, este es el número de estados. Y por último, pues para trabajos futuros, lo que nos parece que es importante es ver si este método se puede utilizar para hacer pronósticos y poder determinar cuál podrían ser los niveles de ozono, pues para los días hacia el futuro. Y pues aquí tengo alguna bibliografía. Y finalmente, pues lo único que me queda es darles las gracias. Bien, muchas gracias. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, yo tengo una pregunta. Todavía tenía 2, pero ya se respondió una acerca de la predicción, si es un modelo predictivo. Y quizá con esa gran base de datos que se tiene acerca de la Ciudad de México, se puede saber si es predictivo, ¿verdad? Sí, sí, ese es un trabajo que estamos por hacer, porque pues son las cosas que todavía consideramos. Primero, pues determinar, como lo estoy diciendo, dado que es una gran base de datos, podría ser que no en todos los años nos está saliendo el mismo número de estados, pero viéndolo con más detalle, podríamos ver que a lo mejor los que no salen el mismo número es por la parte aleatoria, y ya que tengamos esa parte fija de decir, bueno, este es el número de estados, entonces después ver cómo podemos hacer para hacer pronósticos. O sea, si en un día tenemos una cierta nivel de ozono, ¿qué podemos esperar para el día siguiente? Eso básicamente, o para días subsecuentes. Eso sería, digamos, un trabajo que todavía estaríamos pensando en realizar. Sí, y la segunda pregunta, bueno, también ya la tocó usted. ¿Cómo se elige el modelo más adecuado? Es decir, con el número de estados. Y si se pueden, creo que ya lo mencionó ahora, de que en una ocasión, en una muestra, se tiene un modelo y en otra otro modelo. Ahí se dificultaría para el trabajo, ¿verdad? Que la N no coincida en diferentes años, por ejemplo. Sí. Eso se puede decir que en un año nos salió que eran 2 estados y en otro nos sale que son 4, pero
Eso es lo que yo estaba, o lo que quise mencionar. Hay que hacer un análisis más detallado, porque si uno ve el 4, el 4 es un múltiplo de 2. Entonces, podría ser que en realidad fueran 4 en los dos casos, o fueran 2 en los dos casos. O sea, el caso es de que como son muchas series, aunque haya poca probabilidad de que al estar haciendo el, el, pues los pronósticos o las estimaciones, podría tener poca probabilidad de tener ciertos errores, pero, pero aparecen. Entonces, ¿cuál es lo que es más frecuente? Eso todavía hay que verlo con detalle. Y, y si hay un número de estados que aparece más veces, pues lo que nosotros estaríamos diciendo es, pues parece que este es el bueno, y entonces nos dedicaremos a hacer pruebas de hipótesis sobre ese hecho. O sea, sí, cierto, salen dos diferentes, pero a ver, vamos a ver qué tan diferentes, por ejemplo, el, el VIC en cada caso, porque si la diferencia es pequeña, pues quiere decir que a lo mejor no es que nos está diciendo que ese es el mejor, sino simplemente pues nos está diciendo que es un múltiplo o un submúltiplo y que el número de estados es otro. O sea, sí, sí podemos, bueno, yo tengo optimistamente pienso que podemos llegar a tener esos resultados viendo todas las series. Algo muy pequeño, ¿qué les hizo descartar algunos años en el análisis acerca de la Ciudad de México? ¿Qué años fueron? Pues ¿A qué se debe? fueron los primeros básicamente porque están incompletos, Ah, porque no tienen, no están completamente, o sea, están muy huecos. Entonces, si tenían más arriba del 80%, dijimos, no, pues, ¿qué nos está dando? O 50%, no podemos nosotros reconstruir una base, o sea, aún por imputaciones y cosas así, no, no vimos que fuera esencial, pues, hacerlo, y además son los años más, los primeros años donde se estuvieron haciendo las mediciones. Eso fue lo que hizo que se descartara, que no entraran en el análisis. También algunos años que introdujimos y que estaban incompletos, pero no tan incompletos, al hacer las pruebas para determinar si el modelo era adecuado, encontramos como 5 años que no era adecuado el modelo. Pero en todos los demás, esas 120 series, la mayoría nos resultó que el modelo se mantenía, que era adecuado. Pues todo lo de los modelos ocultos de Markov. Entonces, pues consideramos que es un buen modelo y que lo podemos, pues, todavía sacar más. aquí tenemos una pregunta más. Dice, ¿cuáles fueron los estados del proceso en el ejemplo del ozono? Ah, a ver, lo que sucede es que nosotros identificamos, como lo que puse, es que identificamos el, el ozono, bueno, los estados como 1, 2, 3, 4, o 1, 2, o 1, 2, 3, 4, 5. Como lo dije, en los modelos ocultos de Markov, el, no se pueden medir, o sea, lo único que nosotros suponemos que existen. No se pueden, no podemos decir, pues es una combinación de temperatura, humedad, etcétera, sino simplemente es un estado que está ahí y que le llamamos 1, 2, 3, 4. O sea, es la cadena de Markov, o sea, de un día a otro está cambiando
encontramos cuál es la probabilidad de cambiar. Si estamos en el estado 2, pues pasar al estado 3 o al estado 1. Pero al no ser observable, pues no podemos decir más. El método que utilizamos, el algoritmo EM, se usa exactamente para el caso en que la muestra no está totalmente observada, que es este caso, que no tenemos las observaciones, simplemente decimos hay condiciones cambiantes en la atmósfera que inciden en el nivel de ozono. No sé si con esto contesto la pregunta. ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta? Parece que ya no hay más preguntas. Agradecemos a la doctora Blanca Rosa Pérez Salvador por su interesante conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, tenemos unos minutitos para empezar la siguiente conferencia. Quizá podríamos colocarla. El maestro Walter Otoniel Campos Granados, ¿sí? Y en un momentito lo presentamos.